¿Y si Hitler hubiera ganado la guerra? Es una de las preguntas más perturbadoras de la historia. Una pregunta que los historiadores debaten, los novelistas exploran y los filósofos temen. Hoy vamos a recorrer esta línea de tiempo alternativa, paso a paso, y preguntarnos, ¿en qué mundo viviríamos realmente? Comencemos desde el principio. El año es 1940. Alemania ya ha conquistado Polonia, Francia, Dinamarca, Noruega, Bélgica y los Países Bajos. El mapa de Europa no se parece en nada al que conocemos. Pero Hitler no está satisfecho. Dirige su mirada hacia el este, hacia la Unión Soviética. En nuestra historia real, la Operación Barbarroja comenzó en junio de 1941. Fue una apuesta enorme, y al final, fracasó. La Unión Soviética sobrevivió. Alemania se desangró en el frente oriental. Pero, ¿y si las cosas hubieran sido diferentes? Imagina que Alemania no se extiende demasiado. Imagina que Hitler escucha a sus generales, asegura las líneas de suministro, toma los campos de petróleo del Cáucaso y llega a Moscú antes del invierno. El gobierno soviético colapsa. Stalin es capturado o muerto. El país más grande de la Tierra cae bajo el control nazi. Ahora el mapa cambia de verdad. Desde la costa atlántica de Francia hasta los montes Urales, todo es la Alemania nazi, el Reich que Hitler prometió. Un imperio que se extiende por todo un continente. Pero ganar en el este no significa que la guerra haya terminado. Todavía está Gran Bretaña, todavía están los Estados Unidos, y todavía está la pregunta de qué viene después. En nuestra línea de tiempo, Winston Churchill se negó a negociar. Dijo que Gran Bretaña lucharía en las playas, en los campos, en las calles. Pero en este mundo alternativo, con la Unión Soviética destruida y Alemania controlando toda Europa continental, Churchill se enfrenta a un cálculo imposible. En 1941, Rudolf Hess, el lugarteniente de Hitler, voló en secreto a Escocia en una extraña misión de paz. En la historia real, fue arrestado y declarado demente. Pero, ¿y si su mensaje hubiera sido tomado en serio? ¿Y si el gabinete de guerra británico hubiera decidido que la resistencia continuada era un suicidio? Una paz negociada, no una rendición. Gran Bretaña conserva su imperio, su armada, su independencia, pero da un paso atrás. Baja la barrera en el Canal de la Mancha, deja de luchar. Con Gran Bretaña fuera de la guerra, los recursos militares alemanes pueden fluir completamente hacia el este, consolidando, administrando, explotando los territorios conquistados. Y todavía está Japón. En el Pacífico, Japón ya luchaba contra China, las colonias británicas y los intereses estadounidenses. Pero en nuestra línea de tiempo alternativa, Japón mira a Europa y ve algo diferente. No hay potencias aliadas en colapso a las que atacar. Tres generales japoneses discuten alrededor de un mapa. La facción del ejército quiere empujar hacia el norte, hacia Siberia. La facción naval quiere continuar hacia el sur, hacia el Pacífico. Pero la facción de la paz, respaldada por el propio emperador Hirohito, dice, quizás este sea el momento de negociar con América, para evitar un enfrentamiento suicida con una nación que supera a Japón en producción por 10-1. En esta línea de tiempo no hay Pearl Harbor. Japón y América llegan a un tenso armisticio. El mundo se divide en dos superpotencias. Por un lado, los Estados Unidos de América, la última gran democracia, sin tocar por la guerra en su propio suelo, dominante económicamente, avanzada tecnológicamente. Por el otro lado, el Gran Reich alemán, controlando Europa desde Francia hasta los Urales, su economía alimentada por los recursos de las naciones conquistadas, su población engrosada por trabajadores forzados del este. Aquí es donde se pone interesante y aterrador, porque ambos bandos buscarían la bomba atómica. En nuestra historia real, el proyecto Manhattan fue impulsado por el miedo a que la Alemania nazi desarrollara primero su propia bomba. Werner Heisenberg lideraba el programa nuclear alemán. En la realidad, se estancó. En parte por errores, en parte por falta de financiación, y en parte porque los mejores físicos judíos de Alemania ya habían huido. Einstein, Fermi, Szilard, Teller, todos refugiados, todos trabajando para los americanos. Pero en un mundo donde Alemania gana, esos científicos quizás no hayan huido a tiempo. O Alemania captura la investigación nuclear soviética, o simplemente redirigen los recursos de un costoso frente oriental hacia un programa de armas completamente financiado. El dinero fluye al laboratorio. Los recursos del este conquistado alimentan la ciencia alemana. Heisenberg dibuja el diagrama de reacción en cadena en su pizarra. Los cálculos empiezan a funcionar. Para 1951, quizás después, Alemania detona su primera bomba atómica. La nube de hongo se eleva sobre un sitio de pruebas en la estepa siberiana. El equilibrio del terror cambia. Ahora tenemos dos potencias nucleares mirándose desde los dos lados del Atlántico, ninguna dispuesta a presionar el botón, ambas sabiendo que cualquier guerra entre ellas sería la última guerra en la historia humana. La Guerra Fría, pero más fría, y mucho más oscura. Gran Bretaña, atrapada en el medio, intenta mantener su independencia y su Commonwealth global, pero rodeada por la Europa controlada por Alemania, aislada en su isla, pierde influencia lentamente. Su imperio se fragmenta, su posición en el mundo disminuye década a década. Pasan las décadas, las páginas del calendario giran, los números crecen. Este mundo es estable, pero es una estabilidad construida sobre el horror. Y esa es la parte de esta historia alternativa que no podemos ignorar. Porque si Alemania gana, el holocausto no se detiene, se acelera.
En enero de 1942, en una villa en Wannsee, altos funcionarios nazis planificaron lo que llamaron la solución final: el asesinato sistemático de 11 millones de judíos en toda la Europa controlada por Alemania. Lo escribieron en un protocolo, lo trataron como un problema burocrático que resolver. En nuestra línea de tiempo, los aliados ganaron y liberaron los campos. 6 millones de judíos ya habían sido asesinados. Pero llegó la liberación. Los campos fueron expuestos. El mundo vio lo que había ocurrido. En un mundo alternativo donde Alemania gana, no hay liberación. La maquinaria sigue funcionando. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Belzec, los sitios de exterminio industrial en la Polonia ocupada, siguen operando. La cinta transportadora no se detiene. Los números se vuelven incomprensibles. 6 millones se convierte en más. El diverso tapiz de la civilización humana, trabajadores, niños, ancianos, artistas, científicos, médicos, desaparece un grupo a la vez. Los científicos que podrían haber curado el cáncer nunca tienen la oportunidad. Los filósofos que podrían haber hecho nuevas preguntas son silenciados. Los músicos, los escritores, los matemáticos, desaparecidos. No solo sus vidas, sino todo lo que hubieran creado. Cada descubrimiento sin hacer, cada libro sin escribir, cada estudiante sin enseñar. Las SS caminan libremente por las calles de una Europa conquistada. Los calendarios avanzan por las décadas. La máquina administrativa de la opresión sigue funcionando, eficiente, meticulosa, implacable. Y sin embargo, la historia sugiere que esos sistemas no son permanentes. Los imperios colapsan, las ideologías se pudren desde adentro. La Unión Soviética, que en nuestro mundo real parecía permanente en 1970, desapareció en 1991. Todo imperio termina, pero la pregunta es, ¿el costo? El costo en vidas, el costo en cultura, el costo en potencial humano nunca realizado. En un mundo alternativo donde Hitler gana, nos quedamos con sillas vacías, escritorios vacíos en laboratorios donde mentes brillantes alguna vez trabajaron, salas de conciertos vacías, aulas vacías, el silencio de la ausencia. Esta no es una historia alternativa emocionante. Aquí no hay romance, no hay un giro inteligente donde las cosas resultan mejor de lo esperado. Esto es lo que la alternativa realmente parece. Un mundo de dos superpotencias nucleares bloqueadas en una tensión permanente. Un mundo donde una de esas superpotencias está construida sobre la esclavitud, el genocidio y la destrucción sistemática de la diversidad humana. La pregunta, ¿y si Hitler hubiera ganado la guerra?, tiene solo una respuesta honesta. Un mundo más oscuro, un mundo más pobre, un mundo con menos personas, menos ideas, menos futuros. Por eso la historia real importa tanto. Los soldados que murieron en las playas de Normandía, los combatientes de la resistencia en los bosques de Francia y Polonia, los ciudadanos que refugiaron a sus vecinos, los científicos que construyeron la bomba antes que Alemania, no eran perfectos. Los aliados cometieron sus propios errores terribles, pero detuvieron el peor resultado de la historia humana antes de que se volviera permanente. Las sillas vacías en el laboratorio abandonado nos recuerdan lo que casi se perdió y lo que todavía tenemos que proteger. Si este video te hizo pensar, considéralo compartir. La historia no se trata solo de lo que pasó, se trata de entender por qué importa y lo que se necesita para evitar que las peores posibilidades se vuelvan reales.